Hola a todos y a todas. Vamos a terminar ya el último vídeo del tema. El- en este caso lo que os voy a comentar ya está fuera de lo que sería el apartado 9, el apartado 10. De hecho lo tenéis al final después de las actividades finales, creo que página 140 y algo, que son los árboles genealógicos o también se conocen como pedigrís. ¿Vale? Bueno, me voy al libro y os comento. ¿Vale? Fijaos, en concreto, estamos en la página, a ver, un segundo, perdonad que me he ido. Aquí, página 146, ¿vale? Entonces, lo que nos enseña en este caso es a interpretar árboles genealógicos. ¿Qué es un árbol genealógico? Bueno, pues un árbol genealógico lo podemos hacer a título de curiosidad en casa, pues para ver cómo se llamaban nuestros familiares de generaciones anteriores, pero en este caso los árboles genealógicos o pedigrís lo que se van a utilizar es para estudiar la herencia de un determinado carácter, ¿vale? Que puede ser, yo qué sé, desde el color de los ojos, si no se hiciera ilusión, pero normalmente se utiliza para ver cómo se han heredado en determinadas generaciones pues alguna enfermedad, ¿vale? Como la hemofilia, daltonismo o alguna de estas que hemos estado viendo. En concreto, este estudio de los árboles genealógicos lo que nos va a permitir es calcular la probabilidad, ¿vale?, de que las siguientes generaciones padezcan o no padezcan ese trastorno. Lógicamente, esto hoy día se puede hacer mediante un análisis genético, ¿vale? Pero esta herramienta no requiere de ese análisis, sí que requiere de datos históricos, ¿vale? Pero bueno, nos permitiría pues estudiar la herencia de algún carácter, ¿vale? Bien, una forma sencilla de hacerlo pues es utilizar estos árboles. Bien, para poder aprender a utilizar estos árboles, primero hay que, digamos, aprender un poco cuáles son los elementos que forman estos árboles, ¿vale? Si os pongo por aquí abajo para que veáis, bueno, pues este sería un ejemplo de un árbol, ¿vale? El ejemplo A o el ejemplo B. Bueno, y lo que vamos a ver en estos árboles son primero círculos, cuadrados, ¿vale? Unas líneas que unen unos con otros, unos números y después otros números, en este caso que serían cifras romanas. Bueno, pues vamos a un poco a explicar qué significaría cada uno de estos elementos diferentes y que tenemos que, ¿cómo se dice? Pues nos tenemos que acostumbrar, que familiarizar, perdón, eso es lo que quería. Vale, lo primero, cuando hagamos un árbol genealógico tenemos que tener en cuenta que las generaciones tienen que estar todas sobre la misma línea, ¿vale? Y las vamos a nombrar con una cifra romana, 1, 2, 3, 4, lo que corresponda. Fijaos, por ejemplo, que aquí en la segunda generación todos los individuos están sobre la misma línea. No valdría que yo ahora este cuadrado lo pusiera un poco aquí más arriba y este círculo más abajo, porque eso nos podría llevar a un despiste y no saber si esos individuos son de la misma generación o si uno es más antiguo u otro es más moderno, ¿vale? Después, para saber identificar a los individuos, claro, no podemos decir, imaginaos que yo quiero nombrar a este individuo de aquí y te digo, pues mira, no, es el tercer círculo que hay abajo a la derecha, al lado del cuadrado que está pintado, eso es un follón, ¿vale? Entonces, si ya le hemos puesto número a las generaciones, ahora le vamos a poner números a cada individuo. Fijaos que debajo de cada individuo hay un pequeño numerito que nos indica cuál es. Con lo cual, si yo quisiera nombrar a este individuo de aquí que estoy señalando, diría que es el individuo 3, 4, ¿vale? Tercera generación, individuo número 4, ¿vale? Después, con el cuadrado vamos a simbolizar a los hombres, con el círculo simbolizaremos a las mujeres, con el rombo a los descendientes, bueno, o ascendientes de los que no se conoce el sexo, ¿vale? No es que no tuvieran sexo, sino que, bueno, pues igual, imaginaos que fue un bebé que murió pronto y entonces pues no han quedado datos de si fue niño o fue niña, ¿vale? Podría pasar. O un hijo que después estuvo durante mucho tiempo aislado en tal, no se tiene casi noticia y no se sabe si fue hijo o fue hija. ¿Ok? Vale. A continuación, cuando tenemos dos elementos de distinto sexo, es decir, un cuadrado y un círculo unidos con una línea, significa que aquí se produjo una unión estable, ¿vale? Antiguamente, bueno, pues se casaron y tuvieron descendencia. En cambio, si en lugar de una línea aparecen dos líneas, significa que es una unión igualmente, pero que es una unión consanguínea. Es decir, que el matrimonio fue de un primo, ¿vale? Con una prima, ¿vale? O viceversa, pero primos carnales, es decir, hijos de hermanos o hermanas, o bien directamente una unión entre hermanos,
¿vale? En historia os habrán enseñado que, bueno, pues sin irnos más lejos, en España, para anexionar el reino de Castilla con el reino de no sé qué, pues se casaban a primos con primas o al revés, ¿vale? Porque era una manera de ampliar el territorio. Entonces, eso son uniones consanguíneas. Vale, si tenemos un círculo o un cuadrado cruzado por una línea, ¿vale? En diagonal indica que ese individuo falleció, ¿vale? Sin haber tenido descendencia o que nació fallecido directamente. Cuando de una generación, por ejemplo, de un padre y una madre, como esto que os estoy señalando aquí abajo, después salen esta línea de la que salen nuevos individuos, estamos hablando de que son hermanos, ¿vale? En este caso, hermano y hermana. Si en lugar de tener una línea horizontal tenemos una misma línea pero en diagonal, pues nos va a indicar que son hermanos, pero en este caso son gemelos dicigóticos o lo que nosotros llamaríamos mellizos, ¿ok? Y si lo que sucede es que tenemos lo mismo pero a su vez entrelazados por una línea, hablamos de que son gemelos monocigóticos, ¿vale? O los típicos gemelos o gemelos univitelinos que también se llaman, ¿vale? Y ya por último, si uno de los individuos presenta el interior del círculo o del cuadrado está pintado, estaríamos hablando de que es un individuo afectado por la enfermedad que sea, ¿vale? En algunos árboles, cuando se estudia la herencia de factores ligados a los cromosomas X o Y, se pueden indicar los individuos portadores, en este caso las mujeres, ¿vale? De manera que en el cuadradito, en el círculo este de aquí, lo que se hace es que se pinta medio círculo, o también he visto algún caso en el que lo que se hace es que en el círculo se pinta como otro pequeño círculo dentro, ¿vale? Para indicar que es una mujer portadora, ¿vale? Bueno, pues aquí tendríamos un ejemplo de árbol genealógico, en creo que se refiere, uno de los ejercicios que os he mandado de árboles genealógicos os va a preguntar por el A, ¿vale? Y después el otro ejercicio creo que os hace preguntas sobre el árbol B. Bien, cuando yo veo un árbol genealógico como este, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo sé qué tipo de herencia va a tener? Bueno, pues hay una serie de pistas que son estas de aquí, ¿vale? Que nos van a decir si el carácter es dominante, si el carácter es recesivo, si está ligado al cromosoma Y o ligado al cromosoma X siendo recesivo o ligado al cromosoma X siendo dominante. Esto es un poco lógica, ¿vale? Así de momento os puede abrumar, ¿vale? Tanta información. Pero después, si analizamos frase por frase, vamos a ver qué es lógica, ¿vale? Lo primero, sabremos si un carácter es dominante cuando los individuos afectados, es decir, los que están pintados, ¿vale? Tienen al menos uno de los padres afectados, ¿vale? Entonces, si los individuos afectados, como este, tiene al menos uno de los padres afectados, ¿vale? Pues entonces diremos que ese carácter sería dominante, ¿ok? Si una pareja no muestra el carácter, nunca tendrá hijos afectados, ¿vale? Eso si el carácter fuera dominante. Después, un carácter va a ser dominante si además también suele aparecer en cada una de las generaciones. Recordar que las alteraciones dominantes o los caracteres dominantes son más fáciles de heredar, ¿vale? En cambio, un carácter va a ser recesivo si, por ejemplo, dos padres sanos tienen un hijo afectado, ¿vale? Entonces, pues miramos el árbol genealógico, buscamos dos padres, si dos padres sanos tienen un hijo afectado, ya sabemos que el carácter va a ser recesivo. Y después también sabemos que va a ser recesivo cuando el carácter no aparece en todas las generaciones, ¿vale? Otra posibilidad, que el carácter no sea autosómico, ¿vale? Y que esté ligado al cromosoma Y. Esto es muy sencillo. Si el carácter está ligado al cromosoma Y, los individuos afectados son solo varones, ¿vale? Y solamente va a ser transmitido de padres a hijos varones, ¿vale? Y porque las madres y las hijas nunca se van a ver afectadas, ¿ok? Bien, ahora la posibilidad de que el carácter esté ligado al cromosoma X y que sea recesivo. Bueno, pues las pistas serían que aparecería más en hombres que en mujeres. Recordad que las mujeres podrían ser portadoras, con lo cual pues va a haber una parte que no lo va a manifestar. Después, que las mujeres que estuvieran enfermas tendrían el 100% de los hijos varones, ¿vale? Tiene lógica porque una mujer enferma tiene los dos X afectados
y entonces cualquiera de esos dos que llegue a un hijo varón le va a provocar la enfermedad al hijo varón. O después que las mujeres afectadas tengan un padre afectado y que la madre como mínimo sea portadora. ¿Vale? Y por último, ligado al cromosoma X y dominante, pues sería en el caso de que apareciera en cada generación, que todos los varones afectados tuvieran hijas afectadas y que los varones afectados provengan de madres afectadas. ¿De acuerdo? Al final es un poco ir probando, quedarte con 4 o 5 de las reglas que veas tú más lógicas y entonces ir probando, ¿vale? Básicamente. Bueno, pues ahora os voy a hacer un ejemplo que no va a ser ninguno de estos dos para que tengáis uno más para practicar. Sé que pues, os gustaría que hiciera alguno de estos para ya responderos a una de las actividades, pero no vais a tener esa suerte, ¿vale? Bueno, entonces lo que yo voy a hacer ahora es, a ver, un segundo por aquí, es hacer un ejemplo de, ¿os acordáis cuando vimos los caracteres mendelianos del ser humano? ¿Vale? Que salía la foto de ese niño en el libro donde tenía un montón de flechitas que iban saliendo para un lado y para otro. Bueno, pues hay un carácter, si os acordáis, que se llamaba el pico de viuda, que era la forma del nacimiento en el pelo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hablar un poco, bueno, vamos a hablar, no, os voy a hacer un ejercicio sobre... Ay, bien. Si habéis visto ahí algo raro es porque he puesto la chuleta para verla. Vale, que si no después voy buscando y me lío. Bien, sobre el pico de viuda. ¿Vale? Entonces voy a hacer el siguiente árbol genealógico que quiero que vayáis siguiendo, por favor. Bueno, lo primero, en este caso partimos de un individuo afectado, en este caso no es una enfermedad, ¿vale? Porque el nacimiento del pelo no va a producir ninguna alteración, ¿vale? Que consideremos enfermedad. Vale, pues tenemos un matrimonio donde el padre tendría el pico de viuda y la madre no lo tendría, ¿de acuerdo? De este matrimonio salen cuatro descendientes, de los cuales tenemos un descendiente que es chica y que tiene el pico de viuda, un descendiente que es chico y que no tiene el pico de viuda, otro descendiente chico que no tiene el pico de viuda y un cuarto descendiente que sí que va a ser chico y que este sí que va a tener el pico de viuda, ¿vale? Ahora, por otro lado, tenemos otro cruzamiento de una pareja donde el marido es varón y no se ve afectado, ¿vale? Es decir, no tiene el pico de viuda y la mujer sí que presenta el pico de viuda. Nos vendríamos aquí, ¿vale? Y este matrimonio tuvo una hija con pico de viuda y tuvo un hijo, no, perdón, otra hija no afectada por el pico de viuda. Estos dos individuos, a su vez, tuvieron la siguiente descendencia. A ver, esto por aquí, una hija afectada por el pico de viuda y otra hija que no posee el pico de viuda. ¿Vale? Bueno, cuando nosotros hacemos un árbol genealógico, lo primero, nombrar las generaciones. ¿Vale? Generación 1, generación 2 y generación 3. Fijaos como he intentado, ¿vale? Que todas estén en la misma línea. Podríamos decir, para entendernos, que esta primera generación serían los abuelos, que esta segunda generación serían los hijos y que en esta tercera generación pues serían los nietos, ¿vale? Bien, el pico de viuda, si recordáis, el pico de viuda era una herencia de tipo dominante y además era una herencia autosómica. Vamos a comprobar que eso es así, ¿vale? Si recordamos lo diré, ¿será posible? Vale, debajo de los árboles genealógicos que os he enseñado antes, ¿os acordáis las pistas que os he dicho? Vale, pues esas pistas nos decían que un carácter es dominante
si los individuos afectados tienen como mínimo uno de los padres afectados, ¿vale? Si una pareja no muestra el carácter, nunca tendrá hijos afectados. Entonces, aquí vemos que todos los hijos afectados tienen como mínimo uno de sus padres afectados. ¿De acuerdo? Y después otra pista que nos decía es que cuando un carácter era dominante aparecía siempre en todas las generaciones. Bueno, pues en esta generación aparece, en esta generación aparece y en esta de aquí también. ¿Por qué no puede ser recesivo? Bueno, porque nos indica, para que fuera recesivo, dos padres sanos tendrían que tener un hijo afectado. Claro, en este caso eso no lo podemos ver, porque no tenemos ningún cruzamiento de dos padres sanos. ¿Vale? Y después, si fuera recesivo, no aparecería en todas las generaciones. Y aquí sí que aparece en todas las generaciones. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver un poco cómo rellenaríamos este pedigrí o árbol genealógico. Vale, el pico de viuda era dominante y por lo tanto vamos a utilizar la V mayúscula, ¿vale? Para indicar pico de viuda y una V minúscula. Aquí tenemos el problema de que las dos Vs se pueden parecer, con lo cual hay que hacerlos muy diferenciados uno de otro, ¿vale? Para no confundir dos mayúsculas con una minúscula, etcétera, etcétera. Y aquí pondríamos V minúscula y voy a poner simplemente no pico, ¿vale? Para no extenderme demasiado. Bien, si sabemos que es una herencia de tipo dominante, entonces sabemos que los individuos afectados van a tener como mínimo uno de los alelos dominantes, ¿vale? Entonces yo lo primero que haría sería coger a todos los individuos y marcar sus alelos. Me acabo de caer que no he nombrado los individuos y las generaciones. Entonces, bueno, antes de poner los alelos, voy a indicar aquí abajo, ¿vale? A cada uno de los individuos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y aquí 1 y 2. Vale, este individuo sabemos que sí o sí va a tener un alelo dominante. Este también sabemos que va a tener uno dominante. Este también. Este y este. Los que no se ven afectados, estos ya lo sabemos directamente. Si la herencia es dominante, un individuo no afectado, ¿qué genotipo va a tener? Pues no puede tener otro que el homocigótico recesivo, ¿vale? Con lo cual todos los que están en blanco son V minúscula en todos los casos. ¿De acuerdo? Y ahora lo que tendríamos que calcular en este árbol genealógico es ver si podemos averiguar cuál es el genotipo completo de los individuos que sí que están afectados. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, el individuo 1,1, que es este de aquí, ¿podríamos saber si ese individuo era homocigótico dominante o era heterocigótico? Bueno, pues para ver si aquí, al lado de esta V mayúscula, hay que poner otra V mayúscula o hay que poner una V minúscula, lo que tenemos que mirar son sus descendientes, ¿vale? A ver, por aquí. Bien, hemos dicho que de este matrimonio surgen estos 4 hijos y surgen 2 hijos que son sanos. Estos hijos sanos, ¿de quién han heredado estos 2 alelos recesivos? De los padres, ¿vale? Un alelo recesivo, ¿de quién ha sido heredado? De la madre. Y entonces el otro alelo recesivo, ¿de quién habrá sido heredado? ¿Vale? Pues por narices del padre. Con lo cual, que un padre afectado por el pico de viuda tenga un hijo o hija no afectado, nos está diciendo que el padre obligatoriamente tiene que tener, ¿vale?, este alelo recesivo. Porque si este padre no hubiera sido heterocigótico, nunca habría podido tener un hijo, ¿vale?, o hija sano. ¿Vale? Sano no, perdona, porque el pico de viuda no es una enfermedad, ¿vale? Pero sin el pico de viuda. ¿Me seguís? Vamos a mirar a este individuo, nos pasaría igual. Este individuo sabemos que tiene pico de viuda porque se le ve, ¿vale? Pero no sabemos si es homocigótico dominante o si es heterocigótico. Pues vamos a ver los hijos. Este hijo está afectado, ¿vale? Con lo cual, por el pico de viuda, este no nos va a dar la pista. Pero en cambio, este de aquí sí.
¿vale? Porque vuelve a ser un hijo que no tiene pico de viuda, con lo cual los dos alelos son recesivos. Un alelo recesivo lo ha heredado de su madre, perdón, de su padre, y el otro alelo recesivo lo ha tenido que heredar de su madre. Con lo cual el individuo 1,4, ¿vale? Esta abuela, porque es la primera generación, sería heterocigótica, ¿vale? Entonces ya tenemos calculado este de aquí y este de aquí. Nos vamos a los hijos. Esta hija de aquí, de la derecha, ¿vale? El individuo 2,5. ¿Es heterocigoto o es homocigoto dominante? El V mayúscula, el alelo V mayúscula, ¿de quién lo ha heredado? De aquí, ¿vale? El otro que tenga, ¿de quién lo va a heredar? Bueno, pues si uno lo ha heredado de la madre, el otro vendrá del padre. ¿Cómo es el padre? El padre no tiene pico de viuda, es homocigótico recesivo, con lo cual este individuo del padre lo único que ha podido heredar es un alelo recesivo, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos un tercero. Este individuo de aquí, el individuo 2,4, es un individuo afectado que tiene un padre con el pico de viuda y una madre que no tiene el pico de viuda. Lo mismo que antes. El alelo V mayúscula lo ha heredado del padre. ¿Qué ha podido heredar de la madre? Pues lógicamente un V minúscula. Tenemos otro individuo por aquí. Y después tenemos este individuo aquí. Más de lo mismo. Ella está afectada por el pico de viuda. De su padre heredó el alelo mayúscula. De la madre ha tenido que heredar el alelo minúscula. Bien. Y ya para terminar, tenemos a este individuo de aquí, ¿vale? Sabemos que está afectado, sabemos que tiene un alelo dominante. ¿De quién lo ha heredado? Pues ojo, aquí no sabemos, ¿vale? De uno de los dos. Entonces, ¿cómo va a ser el segundo alelo de este individuo? Pues aquí, ¿vale? Sin tener hijos, sin tener descendencia, no podemos saber cuál es el genotipo de este individuo. Porque este individuo ha podido heredar esta V mayúscula de este padre, ¿vale? Y entonces de la madre haber podido heredar la V mayúscula o la minúscula. En cualquier caso, presentaría el pico de viuda, ¿vale? Entonces, a falta de una cuarta generación donde haya descendencia, nunca podremos saber cómo es ese individuo. Entonces aquí nosotros lo que pondríamos son las dos opciones. Entonces, el individuo 3,1 puede ser homocigótico dominante o puede ser heterocigótico. Pero en ambos casos presentaría, perdonad, anda que sí, se me ha ido la pinza, ¿vale? Disculpad. Presentaría el pico de viuda. ¿Vale? Bueno, pues esto es un árbol genealógico o pedigrí. Echadle un ojo, haced los dos ejercicios que os he mandado, ¿vale? Al final es ir haciendo probaturas. En este caso ya sabíamos el tipo de herencia, ha sido más fácil. Pero si no supiéramos el tipo de herencia, pues sería hacer pruebas, ¿vale? ¿Qué pasaría si este individuo fuera tal, ¿vale? Y el otro no sé qué, ¿vale? Pues entonces, si veis que os cuadra, bien, que no os cuadra, es que ese tipo de herencia no es, hay que probar con otra, ¿vale? Si os liáis, vosotros intentadlo, que después lo corregiremos en clase, ¿vale? Bueno, pues con esto ahora ya sí que sí, terminamos el tema y poquito más, ¿vale? Bueno, pues eso, a practicar. ¡Hala! Hasta luego.